planta industrial, una residencia, local comercial, bueno, en cualquier lugar donde existan instalaciones eléctricas, máquinas funcionando, sistemas automatizados, eh, utilización de herramientas, en cualquier parte, es necesario siempre tener los conocimientos básicos de la electricidad y los riesgos que implica la electricidad. En esta presentación vemos a personas que son especializadas eh, para poder operar en tableros eléctricos. En la primera gráfica vemos un operador pues con guantes, máscara, casco, porque está haciendo una maniobra en una celda de media tensión, es decir, más de 7000 voltios. En esta foto de aquí abajo es un tablero de baja tensión, pero ahí podemos ver que hay muchas chispas, aparentemente un cortocircuito. Vemos solamente aquí los pies de la persona. En esta foto de aquí vemos también trajes especiales y especialmente aquí tenemos un accesorio. Esto es como una palanca aislada, ¿sí? Para poder subir o bajar de energía en los tableros de media o alta tensión. Esta es la indumentaria, los respectivos guantes, traje, casco. Acá vemos un operador, puede ser alguien de ingeniería que está chequeando con la laptop un tablero de control. Ya no es una indumentaria tan exigente porque ya aquí en los tableros de control, donde tenemos botoneras, los voltajes son bajos. O sea, bajo voltaje me refiero a 110, 220 voltios. Eh, que no requieren una ropa de alto aislamiento. Mientras más voltaje exista en la instalación, tengo que poner más atención a la indumentaria que tengo, a los accesorios que voy a utilizar, al cable que voy a utilizar. Sí, y en esta foto de acá se ve pues un accesorio que típicamente se sobrecarga y se incendia. Eh, la electricidad tiene muchísimas partes positivas, ¿no? En cuanto a la industria, la producción. En este momento nosotros que estamos conectados en la virtualidad, las computadoras, bueno, son muchísimos beneficios, pero asimismo hay que saber que la electricidad tiene riesgos, riesgos que pueden ocasionar daños de equipos, heridas en personas y hasta la muerte si no tenemos el cuidado adecuado. Estas indicaciones pues le servirán para todo momento. Esto vamos a hablar de la seguridad y conceptos básicos cuando se trata de sistemas que van a ser automatizados o sistemas manuales, pero que están en una planta con electricidad, que el 100% de la operación industrial pues se basa en la electricidad. Bien, entonces la primera cosa que necesitamos saber es que el cuerpo humano es 70% agua. Somos unos buenos conductores de electricidad, por lo que necesitamos aislarnos de la electricidad mediante guantes, cascos, botas, trajes, etcétera, porque si nos exponemos directamente a la electricidad, vamos a tener un shock. Yo me imagino que muchos de ustedes han sentido el toque de la corriente tocando algún equipo en más o menos intensidad, pero esto causa la muerte también. ¿Cuándo causa la muerte? Bueno, primero vamos a ver, bueno, este cuadro habla de las cosas básicas que necesito utilizar para trabajar en electricidad. La primera regla es trabajar siempre en off, es decir, sin energía eléctrica. Pero muchas veces no podemos tener esa condición porque hay trabajos de mantenimiento parciales que están en medio de una planta que está en producción o en un edificio que por cambiar un accesorio específico en un departamento no puedo bajar la energía en todo el edificio. Entonces tenemos que observar varios equipos de protección. Pero la primera recomendación y la más importante es siempre
Siempre trabajar sin energía eléctrica. Siempre trabajar sin energía eléctrica. En caso que no se pueda, pues tener un cuidado muy especial. Siempre hay que estar atentos con los 5 sentidos puestos donde estemos trabajando. En este gráfico de aquí tenemos una persona que toca un cable directamente en 220, pues, y como no hay ningún aislamiento, el piso está a tierra, entonces la corriente siempre va a encontrar el camino más fácil a tierra. Eso es un concepto básico, regla de oro. La corriente siempre va a encontrar el camino más fácil o menos resistente a tierra. Esto es un contacto directo y esto es un contacto indirecto. Las máquinas, esto es una lavadora, puede ser una refrigeradora, puede ser un motor, cualquier máquina debe estar debidamente aterrizada. ¿Sí? Si no está aterrizada, en el momento que hay una falla eléctrica, por ejemplo, una lavadora que tiene un motor y ese motor tiene una falla en las bobinas, toca la carcasa y la carcasa se pone el mismo nivel del voltaje de 220 y cuando yo lo voy a tocar, voy a tener un choque de corriente porque a través de mi cuerpo va a circular la corriente. ¿Y en qué otros elementos tenemos esto de aquí? Bueno, en los tableros eléctricos, en máquinas eléctricas fijas, en máquinas rotatorias, en las líneas de alimentación, en los tomacorrientes, en las líneas de transmisión, en estructuras metálicas, ¿no? Las estructuras deben estar siempre aterrizadas porque si yo pongo el mismo nivel, un cable de 220 a la estructura y no está aterrizada, toda esa estructura se pone a 220, yo la toco y voy a tener un choque de corriente. Herramientas, luminaria fija, luminaria móvil o equipo de carga. En realidad, todo representa un riesgo eléctrico y siempre van a ver esta simbología en todas las máquinas que utilizan energía eléctrica, porque al destaparlas para mantenimiento o reparación, siempre vamos a tener un riesgo eléctrico. ¿Dónde son mortales? ¿Dónde podría ser mortal o podría herir un toque de corriente? Bien, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 figuras de una persona donde se dibujan diferentes caminos por donde puede ir la corriente. En el primer lugar, en la primera figura, tenemos la fuente. O sea, aquí está. Puede ser un cable, puede ser una máquina, puede ser una herramienta, puede ser cualquiera de estos equipos que toca la persona y con la otra mano se apoya en una estructura metálica aterrizada, ¿sí? Y la corriente pasa por aquí. Esto es muerte, ¿sí? Porque cuando yo obtengo por una mano y pasa la corriente por otra mano, es muy probable que pase por el corazón y el corazón cuando recibe electricidad produce un paro cardíaco. Entonces en ese momento la persona tiene un paro cardíaco y las posibilidades de muerte son altísimas. Entonces jamás ustedes tienen que tocar o apoyarse con la otra mano cuando van a tocar algo eléctrico. La otra mano poner tierra porque es un peligro de muerte inminente, así sea con poco voltaje, sea con 110 o 220 voltios, porque la cantidad de amperios que se necesita para tener esta herida o electrocución o muerte es pequeño. No necesitamos grandes necesidades de corriente, porque esto altera la parte del músculo, ¿no? Nosotros, todo nuestro cuerpo utiliza señales eléctricas para funcionar, pero en el orden de los milivoltios. Cuando nosotros estamos expuestos a más voltios y tenemos una resistencia pequeña, la corriente pequeñita de la fuente puede tener eh, eh, un, una acción muy dañina en el cuerpo humano. Entonces, jamás utilizar, jamás primero trabajar con energía. Segundo, sin protección. ¿Sí? Y tercero, si pasa eso, jamás poner el otro brazo donde hay un lugar de tierra, ¿no? Que puede ser estructura metálica normalmente. ¿Qué pasa si la fuente está en el pie? Viene por el pie, el cable en el topo con el pie, un equipo, y el otro pie está aterrizado. Bueno,
la eh, probabilidad de muerte se disminuye porque no pasa por el corazón. Sin embargo, puede provocar quemaduras en las piernas, ¿sí? ¿Qué pasa si toco con la mano derecha? Una fuente de energía de corriente, un cable, un equipo, y con el pie derecho, la tierra, el peligro de muerte también disminuye, pero puedo sufrir quemaduras. ¿Qué pasa en este cuadro cuando toco la fuente de energía una, con la mano izquierda y el pie izquierdo o el pie derecho, cualquiera de los pies? Aquí el peligro de muerte es inminente porque puedo sufrir un paro cardíaco. Entonces, en resumen, las de los extremos son las más peligrosas, ¿sí? Sin embargo, repito, lo ideal es jamás trabajar con energía. Siempre tenemos que sacar la energía eléctrica, desenergizar todo el sistema para poder trabajar. En caso que no podamos hacer eso, pues allí tenemos que utilizar el equipamiento adecuado. Y ojo, tener presente esto, ¿no? Hay muchísimos accidentes todos los días con respecto a la electricidad, de personas conectando enchufes, de personas conectando bombas de agua, como están en el agua, tienen la mano en el charco de agua, la otra mano en la carcasa y una bomba que no le dan mantenimiento, puede tener una falla eléctrica y al tocar la carcasa recibe la descarga eléctrica y tiene un paro cardíaco. Hay muchísimos casos de gente que ha muerto manipulando bombas de agua, porque el agua es buen conductor y la bomba pues tiene que tener, o todo motor tiene que tener un mantenimiento regular. Hay procedimientos que una de las cosas más importantes es la medición de aislamiento, que también se hace en los transformadores. En la parte profesional, pues nosotros tenemos las máquinas, hay unas máquinas que miden el aislamiento y ya cuando no cumple el requisito hay que cambiar el cable o hay que rebobinar porque hay peligro de tener un choque eléctrico y ese choque eléctrico puede herir, puede dañar o puede causar muerte. Vamos a repasar algunos conceptos básicos. ¿Qué es el peligro, no? Es una fuente o situación o acto eh, potencial o con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o combinación de estos, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la figura, pues, una persona que mojado y con el piso húmedo manipula equipos eléctricos. Ahí hay un riesgo. Eso no se debe hacer nuevamente porque la corriente busca cualquier salida. Puede ser que el cable esté a penitas, partido, el cable esté tostado, el toma esté en alguna falla. La más mínima, el más mínimo contacto o salida de la corriente va a aprovecharla siempre y ahí tenemos electrocución. Entonces, si vamos a manipular, por lo menos debemos tener la parte o el área seca, ¿no? Tenerlo mojado incrementa el riesgo más del 50%. Muchas veces en los cables hay fallas o se pueden producir en el momento de conexión arcos eléctricos, dependiendo de cómo esté el medio ambiente. ¿Qué es un incidente laboral? ¿Qué es incidente laboral? Bueno, es un suceso o sucesos inesperados relacionados con el trabajo que por lo general tiene consecuencias negativas para alguien, con alto potencial de ser un accidente, pero sin haber ocurrido un daño, deterioro de salud o fatalidad, ¿sí? Entonces, es un suceso que es provocado por las personas mismas. En la primera gráfica vemos una señora que está limpiando la parte alta, pero no usa una escalera, sino usa una silla, y eso se puede rodar, se puede caer. No ha ocurrido todavía, pero eso es un incidente y hay que evitarlo. Acá hay una persona que está limpiando, trapeando el piso, que el piso está mojado, pero no pone ninguna señalética. Aquí está pasando un doctor, pues, y puede
caer. Y el último gráfico, pues es una persona tomando un paquete de forma no adecuada, se puede lesionar. Entonces, ninguno de estos es accidente, pero se convierte en un incidente laboral que hay que poner en historial, hay que capacitar a las personas, hay que indicarles el riesgo que puede tener al hacer estas acciones y corregir, ¿no? Siempre tomar acciones. ¿Qué es un accidente laboral? Es un suceso o sucesos inesperados relacionados con el trabajo que por lo general tiene consecuencias negativas para alguien que tiene como consecuencia un daño, deterioro de salud o fatalidad. Interfiere con la continuidad del trabajo. Entonces vemos varias gráficas. Esto ya es el accidente. Si es provocado porque no se corrigió un incidente posiblemente. ¿Sí? Aquí vemos primero que está en una zona donde tiene que tener precaución sin el calzado adecuado y tiene que se hiere con un clavo ni tiene casco, puede caer algo. Esto es una zona de construcción, por ejemplo. Entonces no puede andar en esta indumentaria donde existen personas o un proceso de construcción. Eso ya es un accidente. Acá esta persona está distraída en la línea de producción hablando por teléfono. Aquí está el accidente. Aquí tenemos una persona que ha trabajado sin protección adecuada en la corriente eléctrica. Accidente. Y acá tenemos una persona que no está circulando por un lugar adecuado y tiene una caída llevando un paquete. Entonces, estos ya son accidentes y muchas empresas los contabilizan, los ponen en la entrada, en la entrada principal, indicando cuántos días en el año van sin accidente. Entonces, esta acción de evitar accidentes es muy común y muy valorada en las empresas, bueno, las empresas pequeñas o grandes, pero especialmente las internacionales, tienen un control muy riguroso en este aspecto. Hay equipos de personas o departamentos enteros dedicados a la seguridad industrial, donde están inspeccionando, chequeando y haciendo control para que no suceda esto. Pero no hay necesidad de que nosotros, con la carrera de ingeniería que tenemos, eh, dependamos de otra persona para esto. Tenemos que tener el sentido común y el conocimiento básico para justamente no caer en estas acciones y provocar un accidente. ¿Qué es riesgo? Riesgo es una combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. ¿Sí? Entonces, en varias empresas hacen lo que se llama una matriz de riesgo o análisis de riesgo. La más común, al menos en la parte, bueno, por mi experiencia, es si vamos a trabajar en altura, ¿sí? Ahí hay un riesgo. La altura representa un riesgo porque la persona puede caer, se puede herir o puede morir. Entonces, cuando hay riesgo, tenemos que tomar medidas usando un buen andamio, usando elementos de protección personal como casco, usando arnés con línea de vida para disminuir el riesgo. Cuando se trabaja con filos, es un riesgo porque se puede cortar. Cuando se trabaja con objetos cortopunzantes o perforantes, es un riesgo. Cuando hay rupturas, cuando hay herramientas, cuando hay partículas de objetos proyectados, o sea, cuando está cortando, por ejemplo, madera, hay riesgo. Tiene que usar máscara, tiene que usar protección. Eh, Se puede perder el equilibrio o puede caer algo, podemos sufrir un impacto de algo. Entonces hay que identificar los riesgos cuando se va a hacer un trabajo y mitigarlos, ¿sí?
es imposible quedarse parado ante una situación y no ejercerlo. Lo que debemos hacer es analizar los riesgos para disminuirlos. Y otra vez repito, capacitar siempre al personal, a los obreros, a la parte operativa, para que no existan accidentes y sepan identificar el riesgo antes de hacer alguna actividad. En una planta hay cosas que podemos identificar y saber para qué están, para qué sirven, ¿no? Entonces, normalmente hay los códigos de colores. Los avisos se vuelven como código de colores para identificar cuáles son los riesgos y evitar accidentes, ¿sí? El rojo también debe tener la palabra danger o peligro. Rojo es peligro. Se lo puede encontrar en equipos para combatir incendios, sustancias inflamables y dispositivos de emergencia como interruptores de emergencia y barra o botones de paro, ¿sí? En nuestro caso, en los elementos de automatización, siempre el botón de parada es rojo para parar, ¿no? O el botón de parada de emergencia. Normalmente hay dos botones, el de parada, que está ubicado en un lugar donde está el operador, y de parada de emergencia, normalmente está ubicado en un lugar estratégico de la línea de producción o la máquina para alcanzar rápido, en caso de que haya un incidente o accidente, parar el proceso. Tenemos el color anaranjado, o naranja, ¿no? Para maquinario o equipo que puede cortar, aplastar, electrocutar o causar otras lesiones. Entonces, esto hay que poner esta señalética en las máquinas en movimiento normalmente. Verde el color verde se lo puede encontrar en equipos de primeros auxilios, normalmente en los botiquines, donde hay equipos de primeros auxilios básicos, ¿no? Azul, para equipos en reparación, avisos como no arrancar equipo, no mover el equipo, no tocar. O uso de casco obligatorio, uso de chaleco, utilización de todo lo que son equipos de protección personal. En el área de producción, en la parte de producción, donde están los equipos funcionando, incluso los operadores o el personal de mantenimiento, los operadores hasta cierto nivel, yo he visitado plantas en que el mismo operador hace trabajos pequeños de mantenimiento y ya cuando toca un mantenimiento mayor, pues ya va el personal técnico especializado. Normalmente en las líneas de producción o en un lugar específico de la planta tienen un espacio para todo lo que tiene que ver con mantenimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las principales reglas de mantenimiento? Que todas las máquinas necesitan ser mantenidas. Organizar eficientemente herramientas y equipos, ¿no? Si ven cómo está en la foto, tener organizadas las llaves, los tipos de llave, los tipos de destornilladores, tener como zonas de las pinzas. Entonces eso se llama organizar eficientemente herramientas y equipos para que sean localizados más rápido. Regresar cada cosa a su debido lugar después del uso. Mantener el área de trabajo libre de basura. Limpiar rápidamente todo derrame de sólidos o líquidos. Mantener el piso seco. Esto es importante eh, porque ayuda a mantener todo mejor organizado y evita accidentes, ¿sí? Yo he tenido la suerte por la profesión de visitar plantas en varias partes del mundo. Una de las que más me impresionó fue, por ejemplo, en Inglaterra, en la parte del mantenimiento. No solamente tenían estos accesorios para blindar, sino tenían el dibujo, ¿no? En pintura, o sea, habían dibujado la herramienta para que sea más fácil organizar. En el momento que se la saca, cualquiera podía ponerla en su lugar nuevamente, o sea, estaba dibujada. Y en los escritorios estaba delimitado el área para el uso, para el teléfono, el área para la computadora, el área para la perforadora grapadora, donde están los bolígrafos, todo tenían delimitado, de tal forma de que todo estaba organizado.
Entonces, esto hace más eficiente el trabajo, especialmente cuando hay turnos, ¿no? Cuando hay una planta que trabaja 24 horas y hay turnos, las personas no puede ser que una haga de una manera en el primer turno y el último turno de otra manera, ¿no? Entonces, tienen que ser uniformes. De esa forma, optimizan el tiempo. No pierden tiempo para la búsqueda de alguna herramienta urgente, por ejemplo. Otra cosa importante es el ambiente en general seguro dentro de la planta, ¿sí? Y para hablar de un ambiente seguro, vamos a hablar de algunos parámetros o aspectos que hay que tener en cuenta. Un parámetro importante es la humedad. ¿Por qué? La humedad incrementa el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, como alergias y asma. Agrava en la parte ósea y puede producir graves alergias o patologías dermatológicas. Puede aparecer en cualquier zona del lugar del trabajo. Son causadas por factores como la mala o nula ventilación, un sistema de aislamiento deficitario o la poca calidad de los materiales de construcción. Para no llegar a situaciones donde la salud del trabajador se vea perjudicada, es importante que a la mínima aparición de manchas en la pared, mal olor o sensación de frío, se actúe inmediatamente. Por otro lado, humedades relativas muy bajas tienen serias consecuencias respecto a ciertas características, ¿no? Entonces, por eso es importante el sistema de ventilación. La única forma de atacar o contrarrestar la humedad es con ventilación. ¿Cuáles son la parte o las características importantes de la humedad, ¿no? ¿Por qué debemos combatir la humedad? La humedad es por las descargas electrostáticas, ¿no? Arriba del 40% de humedad relativa prácticamente desaparecen. Materiales higroscópicos tienden a estabilizarse con el ambiente cediendo, tomando humedad del aire que los rodea y en consecuencia cambiando sus dimensiones, ¿no? Por ejemplo, algunas maderas que cambian la forma de la humedad. Eh, Ustedes se pueden dar cuenta cuando hay el invierno acá, especialmente las puertas de madera, ciertos materiales pues ya ni siquiera pueden cerrar porque la humedad altera la dimensión, o sea, las hace más grandes. Salud y confort. En lo concerniente al confort térmico, no solo la temperatura es importante, también tiene que ver mucho la humedad, ¿no? Esto es muy importante. Nunca la temperatura es solo, o sea, para mantener el confort dentro de un lugar de trabajo, la temperatura no solo es lo importante, sino también la humedad. Debe haber una buena humedad, una humedad regulada, controlada, porque tampoco tiene que ser excesiva por las desventajas que ya hablamos. Importantísimo la iluminación. No es posible que ustedes pongan una línea de producción, automaticen y no se pueda ver. Hay una mala iluminación. Para esto hay toda una ciencia desde el Ministerio de Relaciones Laborales. En la página se pueden encontrar los niveles de iluminación para cada puesto de trabajo, ¿no? Hay diferentes tipos de luminarias para cada aplicación. Si yo voy a estar en un escritorio, necesito tantos luxes, ¿no? Es la cantidad o cómo se puede medir la iluminación. Pero si yo voy a estar caminando en un pasillo, en un parqueadero, es menos, porque lo que tengo que ver es si no hay obstáculos para caerme, pero cuando estoy en mi escritorio tengo que leer, tengo que ver letras. Entonces, dependiendo de qué es lo que vaya a hacer, existe la iluminación correcta. Entonces, en la figura vemos oficina, aquí tenemos un galpón, tenemos una oficina donde la iluminación es pésima, tienen que acercarse para ver y esto trae consecuencias como mala postura, desviación, tensión de cuello, también pérdida de la visión. Entonces, la iluminación es un punto importante. Todo esto de aquí engloba algo que se llama la atmósfera de trabajo. La atmósfera, lo que nosotros entendemos por atmósfera es todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Verdad? En el trabajo tiene que haber una buena atmósfera. No podemos tener buenos resultados ni buenos productos en un lugar donde tenemos una atmósfera deficiente. Por ejemplo, esta figura muestra
que todo está desordenado, sucio, parece que hubiera una explosión de alguna bomba, pero hay lugares así, o sea, hay plantas que no tienen esta cultura, pues y obviamente el producto o todo esto repercute en el producto y en el accionar de los colaboradores, empleados, operadores, ¿no? Entonces, tiene que ver, es muy importante lo que refleja un lugar ordenado o lo que motiva, cómo cambia la motivación de estar en un lugar ordenado con una buena atmósfera o estar en un lugar con una mala atmósfera. La atmósfera tiene que ver con la iluminación, con la humedad, tiene que ver con el ordenamiento que existe, con la organización, tiene que ver con el impacto que tengamos en el medio ambiente. No podemos ser responsables y no combatir o no mejorar toda esta producción que contamina el ambiente, ¿sí? Y pues tener al personal siempre con la indumentaria adecuada, ¿no? Tener siempre con un uniforme, cuidar de que no llegue a fatigas extremas, que pueda ocurrir un accidente. Con respecto a ropa y prendas individuales, zapatos resistentes al aceite, con suelas y tacones antideslizantes, no ropa demasiado apretada ni muy suelta, no use prendas metálicas como anillos, cadenas, relojes de metal, etc. ¿Sí? Normalmente esto debe ser siempre, ¿no? Cuando nosotros estamos en una planta hay lugares, incluso desde oficinas, que yo he visitado que no permiten ni siquiera llevar un reloj, el peor anillo, el peor cadena, ¿no? Porque pueden perderse, pueden soltarse y pueden ir al producto. Además, con respecto a esto, también he visto situaciones en que la cadena se puede quedar trabada en alguna pieza de alguna máquina o con un reloj metálico puede tocar algún circuito eléctrico y hace cortocircuito. Eso sí pasa. ¿Qué pasa con las herramientas? Las herramientas también es algo que yo he visto en mi experiencia, no tienen el debido cuidado. La experiencia es las herramientas son parte fundamental de la seguridad. Toda herramienta de mano debe tener aislamiento en el punto de agarre, ¿no? O sea, no podemos trabajar con un taladro que no tenga un buen aislamiento, que tenga el cable roto, que tenga el cable pelado, porque el taladro es un motor y necesita potencia, entonces va a haber una circulación de corriente importante. No asumir que las herramientas aisladas son seguras. Ni siquiera tenemos que asumir que ya porque están con el aislamiento ya son 100% seguras. Siempre tenemos que tener cuidado. No usar herramientas con rajaduras, desgaste o grietas en el aislamiento. Observe el manual de instrucciones, el uso de equipos antes de ser usado. El último punto es importantísimo. Todas las herramientas vienen con un manual, todos los equipos vienen con un manual, todas las máquinas vienen con un manual. Revísenlo. ¿Sí? Revisen porque vienen datos importantes. Experiencia. En una obra que teníamos que ir a una velocidad muy rápida de trabajo, teníamos que instalar electrocanales y se adquirieron 3 taladros nuevos, eléctricos, costosos, de características bastante altas porque había que trabajar en un concreto bastante fuerte, pero no llegaron ni al mes y se dañaron. Entonces, se creía que se podía operar con los demás taladros. Estos taladros tenían una indicación en el manual que ellos le llamaban el ciclo de trabajo, ¿sí? El ciclo de trabajo. Por la potencia, por la fuerte potencia de estos equipos, el ciclo de trabajo de esos equipos era 30 segundos. O sea, no se puede usar más de 30 segundos, hay que parar y usar 30 segundos, esperar 30 segundos, usar 30 segundos. O sea, no podía ir alguien y utilizaba un minuto corrido, por ejemplo, como lo hacen con otros taladros, eh,
porque se le daba mucho la temperatura y se dañaba. Entonces, esa fue una de las cosas que no se tomaron en cuenta, ¿no? La instrucción del manual y la instrucción del fabricante. Con respecto a las conexiones y montajes. Toda instalación, conductor o cable eléctrico debe considerarse bajo tensión, es decir, debe considerarse que tiene energía, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Siempre que estés realizando algún montaje, en el montaje, las fuentes deben estar desconectadas para no sufrir una descarga. Realiza primero las conexiones del circuito sin tomar en cuenta la alimentación o la fuente. Y después se conecta la alimentación. No se deben unir cables entre sí, ¿sí? Y se debe utilizar cables de longitud adecuada. Entonces, es importante trabajar sin energía eléctrica y esto de unir son los famosos empalmes, ¿no? Entonces, no se puede modificar una máquina, no se puede modificar una cometida eléctrica sin haber hecho un estudio de carga, sin haber hecho eh, todas las preguntas respectivas, porque normalmente esto puede ocasionar accidentes. Conecte y desconecte todos los aparatos eléctricos, siempre por medio del interruptor y nunca a través de uniones de conexión. Nunca desenchufes tirando el cable, es una falla muy común. Hay que tomar por el enchufe, no por el cable. El cable no se lo puede jalar, se va a deformar y se va a desconectar. Y eso también hace cortocircuitos. Siempre debes enchufar o desenchufar cogiendo la clavija del conector o tirando de ella. No olvides desconectar las herramientas eléctricas, los equipos o máquinas cuando terminas de usarlos o en cualquier pausa en el trabajo. ¿Sí? Esto es para evitar accidentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se cumplen esta normativa? Se palmó un cable que no tenía el mismo calibre, se recalentó, hubo fuego, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la seguridad en caso de fuego. El oxígeno del aire se combina con los materiales que arden, ¿no? Pero en forma violenta. A esta oxidación rápida la llamamos combustión. Para que el material entre en combustión se necesitan ciertas condiciones. Una de ellas es contar con suficiente oxígeno. Normalmente esto no es problema porque el oxígeno está en el ambiente, ¿no? El aire que nos rodea lo contiene. Una segunda condición es que exista un material combustible. Y la tercera condición es que tengamos suficiente calor para que la combustión se inicie. Estas tres condiciones en conjunto forman lo que se conoce como el triángulo de fuego. Esta reacción química en cadena se repite mientras quede oxígeno y combustible, a menos que algo interrumpa este circuito. Entonces, este es el triángulo de fuego. Necesitamos oxígeno, el combustible y el calor. Esto forma una reacción que va a formar el fuego, cosa que debemos evitar siempre, ¿no? Hay varios tipos de fuego. Clase A son aquellos que producen los materiales combustibles comunes sólidas como madera, papel, cartón, textiles, plásticos. Cuando estos materiales se queman, dejan residuos en forma de brasas o cenizas. Clase B son los que se producen en líquidos combustibles inflamables, como petróleo, gasolina, pinturas. También se incluye en este grupo el gas licuado de petróleo y algunas grasas utilizadas en la lubricación de máquinas. Estos fuegos, a diferencia de los anteriores, no dejan residuos al quemarse. Habla de la clase A. La clase C son los que comúnmente identificamos como fuegos eléctricos. En forma más precisa son aquellos que se producen en equipos o instalaciones bajo carga eléctrica, es decir, que se encuentran energizados. Cuando un fuego de clase C se desconecta la energía eléctrica,
este pasará a ser A, B o D. ¿Sí? O sea, es la fuente, la energía se desconecta, pasa a ser A porque tal vez se está quemando papel, B porque tal vez se está quemando un combustible, o D porque se esté quemando otro tipo de material, que vamos a ver. Sin embargo, con frecuencia es muy difícil tener la absoluta certeza que realmente se ha cortado la corriente, hasta que se haya desactivado el tablero general. Es posible que la instalación que arda esté siendo alimentada por otro circuito. Por lo tanto, deberá actuarse como si fuera el fuego C, mientras que no se logre total garantía de que no haya electricidad. Entonces, siempre cuando se inicia fuego, pues lo primero es desconectar o bajar el tablero principal, porque la electricidad es una fuente de calor. La clase D son los que se producen en polvos o virutas de aleaciones de metales livianos como aluminio, magnesio. Estos pueden reaccionar violentamente con el agua u otros químicos. Entonces, esta es la señalética. Normalmente ponen los tipos de fuego en las zonas de almacenaje o de gaje para saber cómo combatirlos, ¿no? Porque para cada tipo de fuego hay una extinción distinta. ¿Cómo se va a apagar? Pues apagar con un agente extintor. En nuestro caso nos interesa el de la clase C, la parte eléctrica, ¿no? El extintor apropiado para este tipo de fuego es uno que no conduzca la corriente eléctrica. No utilice extintores de agua para combatir fuegos en equipos energizados, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua es conductor y sí puede empeorar. Dióxido de carbono, el químico seco común, los extintores de fuego de halón y el químico seco de uso múltiple. Eso es lo que se debe utilizar. Primeros auxilios. Esto es una información muy general de lo que pueden hacer en caso de que exista un accidente eléctrico. ¿Sí? El primer paso para auxiliar a una víctima de choque eléctrico es tratar de desconectar la corriente del conductor con la cual se está en contacto con la víctima, ¿no? Eso es lo primero. Eh, si no se tiene éxito al intentar esto, o sea, la desconexión de la fuente, la víctima continúa recibiendo el choque. Se debe romper el contacto entre la víctima y la fuente de electricidad sin ponerse uno mismo en peligro. O sea, yo no puedo tocar a alguien que está electrocutado porque voy también a electrocutarme. Eso se hace con un aislador para jalar o separar la víctima del conductor vivo, ¿no? Cualquier material que no conduzca la corriente. No se debe tocar a la víctima con las manos desnudas mientras esté electrificada. Aún un contacto momentáneo con la víctima puede ser fatal si el nivel de corriente es bastante alto. Se deben ignorar los síntomas de mortis y la falta de pulso detectable porque a veces son resultados del choque. No son necesariamente pruebas de que haya expirado la víctima. Sí, entonces la consecuencia de recibir un choque, pues, es, como les decía, un paro. Pero si es desconectado rápido, de forma que no sea dañado por la electrocución con quemaduras, por ejemplo, es probable que tenga grandes posibilidades de vida y debe procederse con los primeros auxilios, con un RCP, por ejemplo. Nuevamente, las prácticas seguras para instalaciones eléctricas, una vez más. Siempre, ¿no? Use procedimientos de cierre y etiquetado antes de comenzar a trabajar en circuitos de equipos eléctricos. ¿Qué significa esto? Pues si voy a hacer mantenimiento a mi línea de producción, en el tablero de control y de fuerza, yo pongo letreros que diga no encender equipo de mantenimiento. Evite trabajar cerca de fuentes eléctricas cuando usted, en sus alrededores y sus herramientas o su ropa estén mojadas. No se puede trabajar en lluvia, no se puede trabajar en piso húmedo. Hay que tener muchísimo cuidado y presente este consejo. Tenga una toalla o un trapo a la mano para secarse las manos, siempre. Suspenda cualquier trabajo de electricidad al aire libre cuando comienza a llover. Es importante. Ventile el área de trabajo para reducir peligros atmosféricos como polvo, vapores inflamables o exceso de oxígeno.
Mantenga un ambiente limpio y ordenado, libre de peligros. Disponga adecuadamente y ordenadamente de las herramientas y equipos, colocando todo en el debido lugar después de cada uso. Mantenga el área de trabajo libre de trapos, basura y otros escombros o desechos. Limpie puntualmente los líquidos que se hayan derramado y mantenga los pisos completamente secos. Use cables que son a prueba de agua al aire libre. Asegúrese de que las 3 patillas del enchufe estén intactas en todos los cables de una extensión. O sea, las patillas no pueden estar dobladas o con óxido. Proteja todos los cables eléctricos cuando los utilice en o alrededor de los pasillos, para no pisarlos, o si los pisa, no se alteren. Evite usar cables eléctricos cerca de calor, agua y materiales inflamables o explosivos. ¿Sí? De esto hay que alejarse, porque llevan energía. Nunca use un cable de extensión con un aislante dañado. Un cable que esté roto, un aislante no se usa. O sea, hay que cambiarlo o reparar ese daño. Cuando utilizamos herramientas eléctricas, siempre debe haber una operación segura. Inspeccione las herramientas antes de comenzar el trabajo para determinar desgastes o defectos. Revise las herramientas para asegurarse de que todos los protectores de seguridad o protecciones estén en su lugar. Nunca modifique las herramientas o el equipo eléctrico. Inspeccione los cables eléctricos o interruptores para determinar si tienen cortes, el aislante desgastados, terminales expuestos y conexiones sueltas. Asegúrese que las herramientas estén limpias, secas y libres de partículas grasosas o depósitos de carbón. No cargue, almacene o cuelgue las herramientas eléctricas por el cable. Deje de usar las herramientas inmediatamente si comienza a salir humo, chispas o si las mismas dan toques o toques de corriente. No sobrecargue los enchufes de las paredes o cables de extensión. Asegúrese de que el cable de extensión sea del tamaño o clasificación correcta para la herramienta que se está utilizando. Nunca quite la pata de tierra del enchufe de 3 patas para colocarlo en un enchufe de pared de 2 patas, ¿no? ¿Por qué? Porque la patita de tierra viene especialmente diseñada para protección de los equipos. Vestimenta y equipo de protección personal. Use un buen par de zapatos de seguridad resistentes al aceite, con suelas y tacones antirresbalantes. No use ropa que restrinja el movimiento. Use ropa de algodón o ropa incombustible. Evite la ropa suelta, ya que puede enredarse en el equipo. Abotone los puños de la camisa. Quítese las corbatas, joyas, bufandas y relojes de pulsera. Recoja el cabello largo con gorros o redes. Use cascos protectores clase B cuando trabaje cerca de cables eléctricos elevados. Evite los cinturones con hebillas grandes de metal. Cuando use un cinturón para cargar herramientas, no deje que las herramientas cuelguen fuera de los sujetadores o que cuelguen fuera del cinturón. Quítese el cinturón de cargar herramientas antes de comenzar a trabajar en lugares pequeños. Se recomienda el siguiente equipo de protección personal. PPE por sus siglas en inglés o EPP en español, para evitar que su cuerpo se convierta en un conductor de electricidad. Protección para la cabeza, ojos, cara, no conductora de electricidad, o sea, cascos, gafas o máscara. Use ropa y guantes de goma, zapatos o botas con suelo de goma. Todo equipo de protección personal debe quedar debidamente ajustado y debe ser lavado y guardado cuando no se utilice. Todo equipo y mecanismo de protección contra electricidad debe ser examinado regularmente
para asegurar su adecuado funcionamiento. Todo lo que hemos visto tiene que ver con la seguridad en la línea de producción o dentro de la planta.